Shalom, Boker Tov, aleluya. Bendiciones abundantes para todos hoy en este hermoso día, en este Yom Shabbat, día de reposo. Mis amados Sahin de Hayod, hermanos y hermanas, quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, desde aquí en extensión México. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá de esta semana, que se intitula Be'ele Hamishpatim. Transliterado a nuestro idioma, estos son los decretos. Estos son los decretos ¿de quién? De Jehová Sebaot. Esta parashá está compuesta por una cita en lo que es la bendita Torá, Shemot Éxodo capítulo 21, del verso 1 al verso 24 del capítulo 22. También tenemos otra porción en lo que es Yesayah Haneví, el profeta Isaías, en el capítulo 56, verso del 1 al 7. En el Sefer de Tehilín, el Tehilín número 60, Salmos, el 60. Y en el Brit Hadashah, lo que es el pacto renovado, en lo que es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, del verso 38 al 42, y luego en el versículo 7 también del Evangelio de Mateo, versículos del 1 al 5. Bendito sea nuestra Abacadosh. Entonces, ¿cómo se llama nuestra parashá? Be'ele Hamishpatim. Y estos son los decretos. Bien, la porción pasada vimos sobre las 10 frases o los 10 mandamientos y la conjugación de esos mandamientos, la instrucción que dio el Eterno, y aquí seguimos con lo que son los decretos que Jehová Sebaot le da a Moshe para el pueblo de Israel. Por eso es de que en mentalidad hebrea sabemos, entendemos que los 613 mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas es la suma gemátrica las 10 frases es la suma gemátrica de 603 estatutos, mandamientos y decretos. 6 más 1 más 3, 10. Bendito sea nuestro Abacados. Y antes de comenzar, vamos a agradecer al Eterno, amén, por este Yom Shabbat. Oremos, hagamos tefila. Abacados, te damos toda Rabá, Beshem de Yehoshua HaMashiach, por este Yom Shabbat, este día de reposo que has creado para nosotros, este día de delicia, Abacados, que tú creaste para que nosotros pudiésemos cesar, reposar de nuestras obras, dejar de hablar nuestras palabras, dejar de caminar en nuestros caminos, dejar de estar afligidos, estresados, apurados, afanados con todo lo que hay y se mueve en este Olam. Toda Rabá Avino Jehová. Disponemos este tiempo, disponemos nuestro corazón, nuestra vida para estar descansando en reposo, en lo que es lo natural y operativo. Y Padre, que tú nos bendigas con tu bendita Torá y con ese descanso para nuestra alma que proviene de ti y que es tu salvación. Nuestro amado Mashiach, Yehoshua, todo esto te lo pedimos en ese bendito y santo nombre, el nombre de Yehoshua HaMashiach. Y usted y yo decimos amén. Bueno, si está usted de acuerdo, diga amén, ve amén. Bendito sea el Abacados. Entonces vamos al capítulo 21, de Shemot Éxodo, ahí a la bendita Torah, Be'ele Hamishpatim. Estos son los decretos. Amén. Capítulo 21, vamos para allá a la bendita Torah, y mientras lo encuentra, nos damos cuenta que aquí el Eterno precedió su explicación de las leyes de la bendita Torá, las leyes de la instrucción que él mismo le dio al pueblo de Israel a través de Moshe, al pueblo hebreo. Tenía que, de acuerdo a la instrucción de Jehová, tenía que establecer un sistema de cortes para juzgar todos los casos criminales, civiles y también de carácter ritual. Estamos hablando de problemas cívicos ahí entre la sociedad.
También estaba hablándonos de problemas maritales, cuestiones de matrimonio, cuestiones familiares. Pero tenía que haber eso, tenía que haber cortes para juzgar de acuerdo a la voluntad de nuestro Abacados. Entonces, el Eterno ya en este capítulo 21, bueno, Moshe escribe en el capítulo 21 lo que el Eterno le explicó a Moshe de acuerdo a las leyes de la Torá, las leyes de la instrucción del Eterno a su pueblo, con respecto a los sirvientes, con respecto a las obligaciones maritales, con respecto a los homicidios, a los asesinatos, con respecto a la honra a los padres, al padre, a la madre, con respecto al secuestro y también a la compensación por daños materiales, por daños a la salud, por daños a los animales, a las bestias de carga o de trabajo en la agricultura. Cada que alguien dañaba a un animal también tenía que pagar el daño ocasionado. Y lo tenía que hacer en efectivo, bendito sea nuestro Abacados. Entonces podemos ver ordenanzas relativas a los sirvientes hebreos. Es lo primero que encontramos ahí en Shemot, Éxodo, capítulo 21, verso 1. Cuando el Eterno le dice a Moshe, y estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos. ¿Quiénes son ellos? Los del pueblo de Israel. Ahí está escrito Mishpatim, Hamishpatim, los decretos, las ordenanzas. Entonces, nos dice Rashi que la voz hebrea Mishpatim es traducida como ordenanzas y alude a las normas de contenido social, mayormente. También explica Rashi, hace un comentario, de que la partícula conjuntiva y, hablando de la Y, de la frase de apertura de este verso, y estas son las ordenanzas, alude a que al igual que las 10 frases o los 10 mandamientos citados en Shemot Éxodo capítulo 20, también estas fueron transmitidas de parte del Eterno a Moshe en lo que es en el monte Sinai. Pero otros sabios cuestionan esta situación y dicen, pero toda la bendita Torá fue entregada por el Eterno y no solo estas ordenanzas. Y responden, la intención es indicarnos que trascendamos nuestra limitada capacidad de percepción. En otras palabras, que no permitamos que el móvil que nos induzca, que nos impulse a guardar, a observar estas normas, sea el mero factor social que encontramos encapsulado en ellas, sino más bien que apuntemos a un móvil mucho más sublime, mucho mayor, para cumplirlas. Y esto es cumplirlas sencillamente porque son la voluntad del Eterno Jehová Sebaot. Cumplirlas porque son voluntad del Eterno Jehová Sebaot. Que eso es lo que nos debe verdaderamente interesar, sabiendo que la voluntad del Eterno es buena, agradable y perfecta, que sus pensamientos son de bien y no de mal para usted, para mí, para todos sus hijos. Amén. Entonces dice, expondrás a ellos, expondrás, así, de manera exponer, explicar. No dice que se las impondrás, no dice, mira, los vas a obligar. Por eso es que en Devarim, en Deuteronomio 30, del verso 15 al 19, habla cuando él explica, dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hablando de que te ponía
sus mandamientos para obedecerlos o para desobedecerlos, pero el Eterno te aconseja obedécelos para que vivas tú y tu descendencia después de ti. Entonces el Eterno manda exponerlos, no imponerlos. Por eso dice, tú expondrás ante ellos estos mandamientos, estas ordenanzas, estas leyes que yo te estoy dando. No le está diciendo, mira, vas a bajar y se los vas a imponer y lo van a tener que hacer obligados. No dice de esa manera. Más bien dice, expondrás. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el moré, el maestro, no debe imponer las ordenanzas del Eterno. Es menester que las exponga, que las explique una y otra vez hasta que el discípulo logre comprenderlas a cabalidad. Estamos hablando cabalmente. Y lo podemos ver en el maestro de los maestros, en el rabino de los rabinos. ¿En quién? En nuestro amado Masías Yehoshua. Él es nuestro maestro. Déjeme recordarle que aquí estamos en la Yeshiva de Yehoshua, la escuela de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Quiero invitarle a una porción de esta parashá que está en el Brit Hadashah, en lo que es la besora de Matitiyá, Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos a leer del verso 38 al 45. Vamos por allá rápidamente, allá al Brit Hadashah. Leemos esta porción, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Mire lo que dice. Dice Mashiach, el maestro, nuestro moré por excelencia. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, como lo encontramos en el verso 24 de Shemot Éxodo, por si me estoy adelantando un poquito. O lo encontramos en Vaikra Levíticos, capítulo 24, verso 20. O también lo encontramos en la bendita Torah, en Devarim Deuteronomio, capítulo 19, verso 21. Pero ¿qué dice? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y por lo tanto, dice Mashiach, yo les digo, que no se resistan contra la perversidad del hombre. No, al contrario. Si alguien te pega en la mejilla derecha, mira, deja que te pegue también en la izquierda. Y si alguien te procesa en un tribunal y toma tu túnica, deja que se lleve también el saco. Y si alguien te obliga a andar una milla, mira, ve con él 2. Cuando alguien te pida algo, dáselo. Cuando alguien quiera algo de ti prestado, préstaselo. Otra vez dijo Yehoshua a sus talmidín, a sus discípulos, a sus alumnos. Escucharon que fue dicho por los intérpretes, hablando de los intérpretes de la ley en los tiempos antiguos. Amarás al que te ama y aborrecerás al que te aborrece, como dice Vaikra Levíticos, capítulo 19, verso 18. En verdad os digo, dice el Mashiach, que por el bien de vosotros, de vuestra shalom, debéis actuar así, de esta manera. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen, y orad por los que os menosprecian y os persiguen, para que así se arrepientan, y entonces ustedes serán hijos dignos del Abacados, porque el que hace salir sobre su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, así lo pide. Mire qué instrucción nos da el maestro. Entonces, el maestro Yehoshua HaMashiach, nuestro Rav, no estaba imponiendo, sino más bien exponiendo. Exponiendo una y otra vez la Torah de la libertad, mostrándonos el interno del mandamiento. Cómo es que eso tenía que salir desde lo más profundo de nuestro ser, hablando de nuestra neshama, de nuestra alma, lo que usted y yo entendemos como corazón. Bendito es el Abacados. Y también lo podemos encontrar por las palabras de Hillel, del doctor Lucas. Quiero invitar al capítulo 6
de la besora de Gilel, Evangelio de Lucas, capítulo 6. Quiero invitarle del verso 27 al verso 36. Él también lo escribió, lo dejó plasmado, pero de esta manera. Leemos esa porción, Beshem de Yehoshua HaMashiach. ¿Qué dice ahí? Sin embargo, a ustedes que están escuchando, pare la oreja, ponga oído atento. A ustedes que están escuchando les digo esto. Amen a sus enemigos. ¿A quién? A sus enemigos. Hagan el bien a aquellos que los odian. Bendigan a los que lo maldicen. Oren por los que los maltratan. O como dice Sheleach Shaulo, no pagues mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire el verso 29. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, aleluya, también dale la otra, también pon la otra mejilla. Si alguien te quita tu abrigo, deja que tenga también tu camisa, tu capa, deja que se la lleve. Si alguien te pide algo, dáselo. Si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a la gente, mire lo que dice, traten a la gente como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Por qué? Porque hay leyes divinas que rigen este olam, este universo. Y una de ellas es midá kenegek midá, medida por medida. El Eterno no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, conozca o no conozca, obedezca o no obedezca, sepa o no sepa, todo lo que el hombre, agregamos, y la mujer sembrare, eso mismo segará. Si siembra para la Torah del Ruach, cosechará bendición, vida eterna. Pero si siembra para la carne, cosechará aflicción, maldición, aflicción de espíritu, problemas, maldiciones. Es tremendo. Entonces dice Mashiach, traten a las personas como ustedes quieren ser tratados por ellos. ¿De qué les aprovecha? Agrega Gilel Lucas. ¿De qué les aprovecha si solo aman a los que les aman a ustedes? ¿De qué les aprovecha si solo hacen bien ustedes a quien les hace el bien a ustedes? ¿De qué les aprovecha si solo prestan a los que ustedes saben que les pueden pagar? También los pecadores. También los que no conocen del Eterno se prestan el uno al otro, esperando ser pagados por completo. En cambio ustedes, discípulos amados, les estaba diciendo Mashiach Yehoshua, en cambio ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio, de manera incondicional. Y les dice, miren, y su recompensa será grande. ¿Quién los va a recompensar? El Eterno. Bendito sea nuestra abacados. Y entonces serán hijos del Eterno, del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y para con los malvados. Sean pues misericordiosos, así como su Padre eterno es misericordioso. O en otra versión dice, sean santos como Jehová vuestro Elohim es santo. Ser santos como vuestro Dios es santo. Tenemos que aprender eso. Ser como el Eterno es. Así como quieres que los hombres hagan contigo, así haz tú con los hombres. Otra regla de medida, otra vara de medir, otra caña de medir. Tal y como el Eterno ha tratado contigo, trata tú con los demás. Porque Él dejó escrito, Mashiach dejó escrito en enseñanza, dad de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Cómo ha sido el Eterno para contigo siendo tu proctor, tu proveedor, tu protector, tu sustentador? Con esa misma medida, bendice a tu prójimo. Tal y cual el Eterno te ha bendecido, tal y como el Eterno te ha amado, tal y como el Eterno te ha procesado, así dirígete tú con los demás. Ahí tienes el ejemplo de la Javá, del amor de Jehová.
Bendito sea nuestro abacados. Vamos a ir nuevamente a la bendita Torah, a lo que es el Sefer de Shemot Éxodo, capítulo 21, pero ahora en el verso 2. Cuando nos habla de esta manera, si adquieres un esclavo hebreo, trabajará 6 años, pero al 7º año saldrá libre sin cargo. Sin cargo alguno para él, sin multas, sin recargos, sin deuda. Un hebreo puede transformarse en esclavo por 2 razones. Estamos hablando de las explicaciones a la bendita Torah. ¿Cuáles son esas 2 razones por las cuales podría un hombre hebreo hacerse esclavo? Una razón, vendiéndose a sí mismo. ¿Para qué? Para salir de su estado de pobreza. O otra, ¿cuál es la otra opción? Porque se tratase de un ladrón que fuera vendido por una corte de justicia, procurando que los fondos de su venta, o de su costo, o de su precio, fueran para resarcir el daño a sus víctimas. Entonces, acá nos habla del segundo caso. El verso 3 nos explica que si entraba soltero tenía que salir soltero. En otras palabras, si entró soltero al tiempo de esclavitud, su patrón no le puede asignar una esclava cananea para que produzca esclavos. Y si entra casado, su esposa saldrá con él. Pero mientras el esclavo está al servicio del amo del patrón, el patrón, está obligado a mantener a la esposa de aquel esclavo. Obligación que termina cuando el esclavo recupera su libertad. El esclavo recupera su libertad junto con su esposa y sus hijos. ¿Qué vemos de parte del Eterno? Vemos justicia y vemos que Él siempre estuvo pensando en todo. Al Eterno no se le pasa ninguna. Bendito sea Él. Y hay opciones. Por ejemplo, si su amo le proporcionaba una esposa y ella le daba hijos o hijas, la mujer y sus hijos serían propiedad del amo. Y cuando este esclavo saliera en libertad, saldría solo. Pero hay otra opción. Si este esclavo dijese, quiero a mi amo, amo a mi esposa, amo a mis hijos, y por amor a mi amo, mi esposa y mis hijos, renuncio a mi libertad. ¿Para qué renunciaba a su libertad? Para quedarse con ellos, con su amo, con su esposa, con sus hijos. De manera que estaba dispuesto en su corazón a renunciar a su libertad y a su voluntad para quedarse al servicio de su amo como su propiedad y bajo la voluntad del amo. Quiero a mi amo y a mi esposa, renuncio a mi libertad para quedarme con ellos. Entonces su amo lo llevaría entre los jueces y lo arrimaría a lo que es la puerta, colocándolo en el marco. Su amo entonces traspasaría su oreja con un punzón. ¿Dónde lo haría? En un lugar público. Así se convertiría en esclavo suyo para siempre, hasta el jubileo. Si el esclavo no quería recuperar su libertad, se debe perforar la oreja, aquella oreja que escuchó en el Sinai. Los israelitas son mis siervos, siervos del Eterno, mas no siervos entre uno y otro como seres humanos. Y entonces debía hacerlo junto a la puerta para que su decisión tuviera el carácter de una decisión y un acto público y oficial.
De ahí es de donde se deriva la doctrina en algunos lugares que el traer arete, el hombre o la mujer, o en ambos, es señal de esclavitud. Pero podemos ver aquí que era un estatuto, un mandamiento, una ordenanza del Eterno para aquel que renunciaba voluntariamente por amor a su libertad. Y era la señal, y esa señal se hacía pública para que hubiera una nube de testigos de que él lo estaba disponiendo así. ¿Por qué? Para que no hubiese justificación de que fue en lo secreto o de que fue obligado. El Eterno siempre pensando en todo. También da instrucción sobre lo que son las siervas hebreas. Que si alguien vendía a su hija como sirvienta, mire hasta dónde llegaba el punto, a vender su hija como sirvienta. Ella no saldría libre como salen los esclavos. Hablando de los esclavos cananeos varones. El esclavo cananeo es un esclavo no hebreo que en virtud de su estatus de esclavo, después de haber sido adquirido, se circuncida y se sumerge en una fuente natural de agua, haciendo su tevilá. Este esclavo recupera su libertad si sufre alguna mutilación, se le cayese algún diente, perdiese un ojo, un dedo, una extremidad, una oreja, la nariz, etcétera, o un seno si fuese mujer, alcanza su libertad. Pero a diferencia de un esclavo hebreo, recupera su libertad al 6º año de servicio o en el jubileo. Esta es la bendición que el Eterno dejó para su pueblo. Y entonces, con respecto a la sirvienta hebrea, además, recuperaría su libertad al presentar los signos de la pubertad. ¿De qué manera? Si ella no le agradara a su amo, que debería haberla designado como su novia o como su esposa, entonces debe ayudarla a redimirse. Esto es, debe deducir el precio que pagó por ella del importe correspondiente a la cantidad de años que hubiese trabajado con él. Es decir, lo que él pagó menos los años que ella trabajó. Eso es lo que debe pagar ella para recuperar su libertad. ¿Cuándo? Cuando entra a la pubertad. Después de haberla defraudado, pierde el derecho de venderla a otros. Es una cláusula que da el Eterno. Esta cláusula se aplica tanto al patrón como al padre, porque estamos viendo que el padre la vendió. El patrón la defrauda. ¿Por qué la defrauda el patrón si la había comprado? Al no haberla destinado como esposa para él mismo. ¿Y su padre por qué la defraudó? La defraudó al haberla vendido a ese patrón que no tenía intención de hacerla su mujer un día. Así que, por consiguiente, ninguno de los dos la puede vender nuevamente y ella alcanza su libertad. Bendito sea nuestra Abacados. O sea que el Eterno siempre se estuvo moviendo en justicia, previendo la mala inclinación del corazón de los hombres, previendo que el hombre es voluble, vulnerable, que cambia de continuo. El Eterno siempre pensando en todos, mayormente en los menesterosos, en los que no se podían valer por sí mismos o no tenían la capacidad para salir del problema en el cual estaban. Y dejó el jubileo, bendito sea nuestro Abacados. Por consiguiente, ninguno de los dos podía venderla nuevamente. Si la destinase como esposa para su hijo, debería respetar los derechos de ella como esposa. Si él, hablando del patrón o hablando de su hijo, tomase para sí otra mujer, no podría disminuirle de su derecho a los alimentos, a la vestimenta y a la
cohabitación. Si este hombre, para no dejarla salir, tanto el padre como el amo, y entonces la quisiera tomar el hijo del patrón, tenía que respetar los derechos de esposa. Y ella tenía derecho de parte del Eterno a su alimento. Tenía derecho de parte del Eterno a su calzado, a su vestido. Y tenía derecho al deleite también, a cohabitar con ella. De manera que tenía que ser una distribución equitativa en el tiempo de cohabitación, hablando de la vida íntima, en su vestimenta, en su alimento, en la atención. No más vea el eterno Elohim que usted y yo tenemos. Y es importante ir conociendo los decretos del Eterno, porque todo se rige por leyes bajo el cielo. Y arriba del cielo también, pero usted y yo bajo el cielo, todo se rige por leyes espirituales. Bendito sea nuestro Abacados. Ahí es donde podemos ver lo que nos permite las leyes de la bendita Torá y lo que no. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces trabajaría 6 años, pero al 7º año tendría que salir libre. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno. Al igual que la tierra. Podía ser sembrado 6 años, pero el 7º año tenía que descansar. Bendito sea nuestro Abacados. Porque Él está en todo bendito sea el Eterno. Y así encontramos más leyes. Aparte de estas leyes de la esclavitud, nos encontramos leyes tan impresionantes. Por ejemplo, esta que nos encontramos en el versículo 15, sobre golpear a los padres. Al que golpee a su padre o a su madre provocándole una herida que sangre, se le aplicará la pena capital. Y estamos hablando que la pena capital era por estrangulación para esta transgresión. Aquel que golpeare a su padre o a su madre provocándole herida que sangrase, tenía que ser estrangulado. Y mire cómo abusamos de esa frase, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque lastimosamente vemos gente que lastima a su padre y a su madre en este tiempo, en este siglo. ¿Y qué nos dice Mashiach? Que no debemos hacerlo. Hay mandamientos para aquellos que raptan, y sabe que un rapto es con intenciones sexuales. El que rapta a una persona y la venda como esclavo, porque ahora se raptan y sabemos, es famoso para esclavas sexuales, hombres o mujeres. Y si hubiese testigos, y esos testigos les encuentran al secuestrado en el poder del secuestrador, en otras palabras, lo encuentran en la posesión de la persona, está privada de su libertad, en ese tiempo también eran acreedores a la pena de muerte. Algo también delicado. Una instrucción en las leyes de la Torá sobre maldecir a los padres. Y de maldecir. ¿Qué es maldecir? Hablar mal de ellos. ¿Qué es bien decir? Hablar bien para ellos, desear el bien. Pero mire, sobre las maldiciones a los padres, en el verso 17, el que maldiga a su padre o a su madre, se aplicará la pena capital, y esta sería por apedreamiento. Y ahora, ¿con cuánta facilidad se maldice al padre o a la madre? Cuando el primer mandamiento con promesa que escudriñamos en Shemot Éxodo 20 dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y todo lo que hagas prospere. Para que tus días sean completos en la tierra y todo lo que emprendas prospere. Pero con qué facilidad la mala inclinación lleva a los seres humanos a maldecir a papá y a mamá. ¿Qué es lo que sucede? Tus días son acortados sobre la tierra. Y todo lo que emprende el ser humano no prospera. Es primer mandamiento con promesa. Pero también primer mandamiento con consecuencia si lo transgredes. O te toca el lado derecho de la bendición o el lado izquierdo de la espada, que es la maldición.
Y ahí vemos viendo qué cuidado tiene el Eterno para con los padres. Ya vimos 2 mandamientos para con los padres. Si tú los lastimas y les sacas sangre, estrangulado. Si tú los maldices a tus padres, apedreado. Hijos contumaces y rebeldes. Y así nos sigue hablando sobre los daños provocados físicamente. Había que resarcir el daño, pagar el daño. Sobre el que asesinaba un esclavo, tenía también que morir, dependiendo del caso, tenía que ser juzgado. Así, daños personales, en peleas, tener que pagar el daño, ojo por ojo. Hablando del costo, no es de que se le fuera a sacar el ojo físicamente, porque el Eterno no estaba diciendo paga mal por mal, estaba diciendo ojo por ojo. ¿Cuánto cuesta el ojo? Tienes que pagar el valor de ese ojo, no es que te sacaran el ojo. También daños provocados al prójimo por hacer perforaciones en vía pública, socavones, hasta de eso el Eterno tuvo cuidado. Si a alguien se le ocurría rascar en el patio y ahí caía el animal del vecino y moría, había que pagar ese animal. En todo pensó el Eterno, bendito sea nuestro abacados. Y ahí vemos las bendiciones del Eterno para con nosotros. Y así podemos seguir estudiando estas leyes. Sé que las ha estado estudiando en casa. No hay necesidad de que se las sigamos. Bueno, estaría bien porque es una bendición poderlas escudriñar. Pero por cuestión de tiempo hoy voy a dejar mi comentario de Parashá. Quiero invitarle al Brit Hadashah. También a palabras de nuestro amado Mashiach Yehoshua cuando hace una prohibición de juzgar a los demás. Juzgar a los demás no conviene. Es la shonara. Es una lengua leprosa, es un mal hablar. Por eso dijo en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Mashiach Yehoshua dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Porque de la forma en que juzgas a otros serás juzgado. Con la misma medida con que mides a otros serás medido. ¿Por qué ves la astilla en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la astilla de tu ojo, cuando tú tienes un tronco en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo y después verás claramente y podrás sacar la astilla del ojo de tu hermano. Mire qué bendición que Mashiach nos hace tener el impulso correcto en el corazón. Porque aquí podemos ver transgresiones físicas, transgresiones literales. Pero también nos damos cuenta que muchas veces las cosas que se hacen, el daño está en el alma, la enfermedad está en el alma. Y usted y yo, conocedores de mandamientos, sabemos que no hay que no hay tribulación sin antes haber habido transgresión. Y es necesario que conozcamos las leyes de la Torá. Los mandamientos del Eterno los cumplamos y los vivamos para estar sanos en la fe, sanos en la paciencia, sanos en el amor, obedientes en la Torá y sanos en nuestro cuerpo. Bendito sea nuestra abacados. Así que no juzguemos para no ser juzgados, sigamos estudiando, sigamos escudriñando y será de gran bendición. Por el momento, aquí dejo mi comentario de la Parashá. Nos vemos el próximo Shabbat con la siguiente Parashá. Mientras tanto, sigámonos gozando con las demás enseñanzas y ocupando estos medios en las ondas radiales de Radio Shalom. Quiero enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Moria Jaro Morales, su amada esposa, la Mora Araceli de Morales, para todo el cuerpo de maestros y maestras que hoy comparten su comentario, para cada uno de los radioescuchas que nos sintonizan por Radio Shalom y para cada congregante de la Keilah de Yehoshua a través de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Amén, mis hermanos. Cuídense mucho, que la gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua sea con cada uno de vosotros y con el favor del Eterno. Nos vemos el próximo Yom Shabbat, el próximo día de reposo. Amén. Bendiciones abundantes para todos. Aleluya.